te alabaré para siempre. Está grabado en mi mente cuando quitaste las cargas de mí. Con gozo mis ojos lloran, mis labios hoy te adoran, mi corazón te alaba a ti. Soy libre, sí, soy libre en ti. Libre en el Espíritu y el Espíritu en mí. Hoy me gozo en ti. Ya no soy lo que fui por la cruz. Hoy soy libre en ti. Soy libre, sí, Señor, en ti. Soy libre, sí, soy libre en ti. Libre en el Espíritu y el Espíritu en mí. Hoy me gozo en ti. Ya no soy lo que fui por la cruz. Hoy soy libre en ti. Amén. Amén, hermano. Tomen su asiento, mis queridos hermanos, hermanas, tomen su asiento, bajan acá en este lugar. Nuestro hermano Gastón, que nos va a predicar la palabra del Señor en este día. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Gastón en esta hora, hermano. Dios le bendiga. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en este día. Me alegro de poder verles, poder compartir con ustedes nuevamente en este lugar la palabra del Señor. Voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias, Juan capítulo 16. Amén. Juan capítulo 16, del verso 5 al verso 15, vamos a estar dando lectura allí a la palabra del Señor. Voy a estar compartiendo con ustedes, queridos hermanos, la misma enseñanza que me tocó compartir en estos días en Puerto Montt, en la Junta Pastoral. El Señor me honró para poder compartir la palabra allí con los hermanos, con los pastores, y bueno, esa misma palabra creo que es apropiada también para compartirla con ustedes. Somos todos la misma iglesia. Así que si han encontrado Juan capítulo 16, le invito a ponerse de pie. Vamos a dar lectura a esta palabra. En el nombre de nuestro Señor. Gracias. ¿Lo han encontrado todos? Amén. Juan capítulo 16, verso 5 en adelante dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije,
que tomará de lo mío y os lo hará saber. Te invito a que tengamos un tiempo de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos en este lugar, Señor, que también se ha adoptado como un edificio para rendirte culto, rendirte honor a ti. Y gracias, Señor, por eso. Gracias por cada uno de mis hermanos que han podido llegar hasta este lugar y también aquellos que tal vez por diversos motivos no pueden estar acá, pero pueden tal vez a través de los medios que tú has dejado ahora, pueden también ser parte de sus hogares, escuchando tu palabra, y puedas tú también traer bendición a sus vidas, Señor. Háblanos a nuestros corazones, a nuestras mentes, transfórmanos, Señor, a través de tu palabra, edifícanos, santifícanos, Señor amado, a través de ella, porque queremos crecer más cada día, Señor, para amarte más a ti. Gracias, Señor, por estar con nosotros, gracias por tu gloriosa palabra. Ahora, Señor, hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Bueno, vamos a estar, el nombre de esta enseñanza es el verdadero ministerio del Espíritu Santo. Esta, como les decía, fue la misma predicación que pude compartir con los pastores en la zona sur el otro día para la Junta Pastoral. Tuvimos un estudio acerca del, en parte se habló acerca del Espíritu Santo, así que quise más o menos llevar una predicación que más o menos fuera alineada con la temática, y quiero también compartirla con cada uno de ustedes. ¿Ya? El verdadero ministerio del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca del Espíritu Santo, me imagino que todos acá hablan del Espíritu Santo y si ustedes se fijan, hoy día más que nunca en el ámbito cristiano, pareciera que se habla acerca del Espíritu Santo. Pero en otras ocasiones, en otras épocas, cuando uno estudia la historia de la iglesia, no se había hablado tanto de la doctrina del Espíritu Santo como se está hablando en este tiempo. Pero así como se habla tanto en este tiempo, cuando se suele hablar del Espíritu Santo, se suele esperar o se tiene una idea, una fascinación por las cosas extraordinarias. Cuando se habla acerca del Espíritu Santo en este tiempo, muchas veces se habla desde esa perspectiva, como anhelando algo extraordinario. Están buscando muchas personas, por ejemplo, tener ciertas experiencias, ciertas manifestaciones espirituales, emociones muy intensas. Cuando la gente habla del Espíritu Santo, tiende a pensar en estas cosas. Dicen Espíritu Santo, emociones, llanto, qué sé yo, señales milagrosas, milagros, revelaciones, visiones, un montón de cosas que se hablan acerca del Espíritu Santo. Se habla bastante, mucho. Pero creo también, hermanos, firmemente, mientras preparaba esta enseñanza, pensaba en esto, creo que lamentablemente hoy día, a pesar de que se habla tanto del Espíritu Santo, muy pocas personas, muy pocos cristianos reflexionan en lo que habrá dicho Jesús acerca del Espíritu Santo. Porque, hermanos, nosotros podemos decir muchas cosas acerca del Espíritu Santo. Recuerdo una persona X en Temuco decía, el Espíritu Santo es una corriente, como una corriente eléctrica que entra a tu cuerpo. Entonces, siempre cosas de ese estilo. Otro decía, no, es un escalofrío que recorre tu cuerpo. Pero ¿qué habrá dicho Jesús acerca del Espíritu Santo? Eso es lo importante. Eso es lo importante. El problema no es que se hable mucho del Espíritu Santo, sino más bien el problema es que se habla tanto del Espíritu Santo, incluso se hablan tantas cosas que ni siquiera el propio Espíritu hablaría de sí mismo. Se le atribuyen tantas cosas al Espíritu Santo que si vamos a la Biblia, la gran mayoría de esas cosas no corresponden a lo que la misma revelación bíblica nos enseña. Bueno, lo que vamos a estudiar en este día tiene mucha relación con eso, y por eso el título de esta enseñanza, el verdadero ministerio del Espíritu Santo. Porque una cosa es mi opinión, una cosa es la opinión de ciertas denominaciones, ciertos grupos por ahí, ciertos movimientos. Pero lo que a nosotros nos debe importar es lo que la Biblia dice al respecto, lo que Jesús dijo al respecto de la persona del Espíritu Santo. Vamos a ir
al pasaje en cuestión de inmediato. Del verso 5 al verso 11 vamos a ir viendo las primeras cosas que Jesús mismo dice, afirma respecto al Espíritu Santo. Dice verso 5, lo que leíamos recién. Pero esto ocurre también, antes de que pasemos al texto en sí, estamos en el capítulo 16, ¿cierto?, de Juan. El contexto en el que se está dando, Jesús está en dirección al huerto de Getsemaní, está por llegar ya, digamos, la noche en que Jesús es arrestado. De hecho, mientras está ocurriendo esto, mientras Jesús está dando esta enseñanza, ya ha pasado anteriormente la enseñanza de la vid verdadera. Tiempo atrás compartí en este mismo lugar acerca de la vid verdadera, que ocurrió, esto fue un jueves, así como hoy, un jueves, vino la cena, la última cena allí, Jesús con los discípulos compartiendo, Judas se levanta a traicionar al maestro y quedan los demás discípulos lavándose los pies ahí y salen en dirección al huerto de Getsemaní. En el camino se da la enseñanza de la vid verdadera, capítulo 15 de Juan. Seguidito con eso, Jesús comienza, si usted empieza a ver los versículos anteriores acá, de hecho el mismo capítulo 15, la parte final del capítulo 15 del verso 18 en adelante, después de haber enseñado acerca de la vid verdadera, Jesús comienza a advertirle a los discípulos de que, por ejemplo, entre otras cosas, el mundo los iba a aborrecer, serían odiados, serían perseguidos, el mundo no los iba a amar porque ellos no son del mundo, más bien son de Cristo, son de otro reino. Entonces, por esa razón, el mundo los iba a aborrecer. Así es que eso es lo que Jesús comienza a decirle, y de hecho también comienza a decirle a prepararlos para anunciarles que Él ya no iba a estar más con ellos, físicamente hablando. Él ya los iba a dejar. Habían pasado 3 años y medio y el ministerio terrenal de Cristo estaba finalizando. Entonces, estas son las últimas palabras de Jesús para sus discípulos, prácticamente ya las últimas palabras que Jesús le da a sus queridos discípulos. Y ahí llegamos entonces al verso 5 cuando dice el texto acá, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Esto no es una enseñanza nueva. Si nosotros vamos a lo largo de Juan, varias veces Jesús había anunciado que Él había de ser crucificado, que Él iba a ser entregado. En varias ocasiones, desde el inicio de su ministerio, en reiteradas ocasiones, Jesús les había hablado de que se venía la hora en que Él ya iba a ser quitado. Pero ahora ya la hora ya está encima, ya había llegado, y Jesús le dice, yo ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes, ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Y verso 6 dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esta es la parte introductoria. ¿Qué vemos acá? Los discípulos entristecidos. Jesús le está diciendo, me voy a ir, voy a regresar al que me envió, y nadie le está preguntando a Jesús, pero ¿de qué estás hablando? ¿Para dónde te vas a ir? Sino más bien, ¿qué es lo que había llenado el corazón de los discípulos? Tristeza. Tristeza porque ya esto venía siendo muy repetitivo. El maestro, su Señor, aquel que había estado con ellos 3 años, compartiendo día y noche, les había enseñado, los había corregido, los había visto en las peores circunstancias, los tomó, digamos, desde que estaban en lo más vil, la peor rebeldía, y Él los trajo, los llamó, les dijo, síganme, los fue a buscar, qué sé yo, en las redes. Y ahora han pasado el tiempo y resulta que el maestro, este querido maestro, les está diciendo, me voy. Ustedes ya no estarán conmigo. Entonces tristeza llegó al corazón de los discípulos. Pero Jesús les dice, Él les da una palabra de consuelo. Y la palabra de consuelo es muy importante. En el verso 7 está esa palabra de consuelo y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué razón? Jesús le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Ustedes tienen tristeza, pero aunque ustedes no lo entiendan ahora, lo van a entender después.
el hecho que yo tenga que regresar al que me envió, esto es algo conveniente para ustedes. A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Dice el verso 7. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando estábamos allá en Puerto Montt, le decía a los hermanos, aquí de entrada aprendemos algo muy práctico, muy importante, porque muchas veces nosotros no conocemos los planes de Dios. De hecho, el ser humano como que tiene la tendencia esta de cuestionar a Dios. El por qué sucede tal cosa, por qué tú permites tal suceso, por qué están pasando estas situaciones tan fuertes a lo largo de nuestra vida. Y cuestionamos a Dios, nos enojamos con Dios y muchas cosas similares. Nosotros somos limitados en nuestro entendimiento. Somos limitados. Vemos solamente lo que está ahora, en el tiempo actual. No podemos ver más allá. Pero Dios, Él conoce absolutamente todas las cosas. Aquí los discípulos, ellos querían estar siempre ahí con su maestro, este maestro que les enseñaba que como era una costumbre, aquí lo venían siguiendo, caminando. Ellos no sabían que más tarde se iban a enfrentar al huerto de Getsemaní. Ellos no sabían que venían Judas, venía el traidor, venía con toda una cantidad de hombres a arrestar a sus maestros, a su maestro. Ellos no sabían que al día siguiente, en esa misma hora, Jesús ya iba a estar sepultado y ellos iban a estar todos dispersos. Ellos no sabían que en esa misma hora, un poco más tarde, iban a estar negando a Jesús, corriendo cada uno, incluso desnudos, tras negar, tras abandonar a Jesús. Bueno, pero tampoco sabían que era necesario, porque el Espíritu Santo tenía que venir, y tenía que venir en forma permanente. Entonces ellos no estaban teniendo esta visión, pero Jesús les dice claramente, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Miren, antiguamente, si usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que cuando el Espíritu Santo venía o obraba en la nación de Israel, si usted lee, por ejemplo, la historia, qué sé yo, de Moisés, de David, de Gedeón, de cualquier personaje del Antiguo Testamento, va a encontrar un patrón común que siempre se repite, que el Espíritu Santo venía sobre la persona, pero luego se iba. No era algo que estaba permanente, sino que era momentáneo. Siempre se dice, y el Espíritu de Dios vino sobre. ¿Ya? Pero en el Nuevo Testamento la forma de obrar del Espíritu Santo cambia. En el Nuevo Testamento la forma en que el Espíritu Santo obra en los creyentes es que Él viene en forma permanente, hace morada en el corazón del ser humano, dice, este es mi templo, desde ahora en adelante es mi templo, y nunca más se retira de la persona. Todo eso los discípulos, ellos no lo estaban visualizando. Por eso había llegado tristeza a sus corazones. Pensaban que tal vez Jesús, el hecho de irse, simplemente ya los abandonaba y nunca más lo verían. Pero no sabían que Jesús seguiría estando con ellos solamente que a través de su Espíritu Santo. Queridos, Jesús sigue estando con nosotros hoy. Él está justo hoy, aquí. Y cuando salimos a nuestros hogares y nuestros quehaceres diarios, Cristo está con nosotros todos los días. Pero ¿cómo está? No está físicamente, está a través de su Espíritu Santo. Por eso en el libro de Mateo, la última parte, en el último versículo dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. Bueno, avancemos, vamos al verso 8 para entrar en sí. Todo esto es como una introducción. Pero vamos al verso 8. Aquí ya se ve el verdadero ministerio para lo que ha sido enviado el Espíritu Santo. Y dice, y cuando Él venga, ¿qué dice ahí? Convencerá al mundo de pecado, ¿cierto? De justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. No dice, hermanos, si usted se fijó bien ahí, no dice, bueno, y cuando Él venga te hará sentir emociones espectaculares. No dice, te va a provocar unas experiencias que nunca antes había tenido en tu vida.
No dice que va a crear ambientes espirituales y caerás en un éxtasis y perderás el control de tu cuerpo y una corriente entrará por tu espalda. No dice absolutamente nada de aquello, sino que lo que Jesús está diciendo, cuando Él venga, ¿qué es lo que primero dice Jesús? Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. No presenta ninguna de las otras cosas que tanto hoy día se dice. No, cuando el Espíritu Santo viene, sucede esto, y danzas en el Espíritu y ni te acuerdas después. No lo dice, hermano, y estoy leyendo la Biblia, por eso es importante que veamos lo que la Biblia dice más que nuestras opiniones. Porque si pudiéramos juntar todas nuestras opiniones respecto a Jesús, respecto al Padre, respecto al Espíritu Santo, haríamos muchas otras Biblias aparte. Pero la única revelación válida es la palabra de Dios. Eso es lo único que debe importarnos. El Espíritu Santo viene, queridos hermanos, a hacer sentir culpable al pecador. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Para eso fue enviado, para hacer sentir culpable al pecador. No viene a inflar el ego de las personas, a decirle, oh, tú sí que puedes, tú sí que eres un gran hombre, eres un gran predicador. Oh, como decía un cantante por ahí, eres un campeón. No, el Espíritu Santo no viene a eso. No viene a que nosotros seamos más egocéntricos, no viene a exaltar al hombre, sino que más bien viene a humillarlo. Porque Él viene a convencer al mundo de que ha pecado. Eso es lo que dice el texto. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, hermanos. ¿De qué serviría de que el Espíritu Santo venga y convenza al ser humano de que es un campeón, pero no lo convenza de pecado? ¿Podrá eso salvarlo? El hecho de que nosotros tengamos una autoestima tan elevada y que creamos que somos los superhombres, ¿puede eso llevarnos al cielo? No, ese egocentrismo nos va a llevar al mismo infierno. Lo único que trae salvación a este mundo, a las personas, es que el Espíritu Santo venga y haga lo que precisamente Jesús dijo que debía hacer, y es convencer al mundo de pecado, convencernos que realmente somos pecadores. ¿Y por qué? Mire, dice ahí, voy a saltarme un poquito, al verso 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Esto es una incredulidad frente a Cristo, es un rechazo a Cristo, y de eso viene a convencer el Espíritu Santo. El pecado es aquel que, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, en el verso 37, dice lo siguiente ahí en ese pasaje, dice, en Hechos 2, capítulo 37, lo que ocurrió fue que el Espíritu Santo vino precisamente en el día de Pentecostés, que es uno de los pasajes favoritos en este tiempo para hablar acerca de la persona del Espíritu Santo. Hechos 2. Siempre se habla de Hechos 2, pero siempre se hablan las lenguas. Nada más. Pero en Hechos 2, en el verso 37, Pedro se para a predicar lleno del poder del Espíritu Santo, y él, si usted lee todo el contexto ahí que está rodeando este versículo, se va a dar cuenta que confronta a la gente con su pecado. Y entre otras cosas, la predicación de Pedro es tan fuerte, tan potente, que él les dice a la gente que están ahí, le dice, ustedes clavaron a Jesús, ustedes lo crucificaron, ustedes crucificaron al Hijo de Dios, se unieron en este pueblo, Herodes, junto con Poncio Pilato, y todos ustedes clavaron a Jesús. Esa es parte de la predicación de Pedro en aquel día de Pentecostés, en el día que se inaugura el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y en Hechos 2, verso 37 dice que al oír esto, la predicación de Pedro, al oír esto, ¿qué pasó con la gente que estaba escuchando estas palabras de Pedro? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabe lo que significa compungir? La palabra compungir, se compungieron de corazón. La idea es como que un puñal, un cuchillo, traspasa el corazón de la persona, y es como si alguien le clava un cuchillo, pero incluso lo mueve, lo hace pedazo. Esa es la idea. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón del pecador. Lo rompe.
ese corazón de piedra lo destroza y da un nuevo corazón. Eso es lo que dice Ezequiel capítulo 36 también. Os daré un corazón de carne, quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne y escribiré en ella mis preceptos, mis palabras. Eso lo dice la Biblia. Y eso es precisamente lo que hace el Espíritu Santo en el ser humano. Lo convence de pecado, dice Jesús, por cuanto no creen en mí. Esta gente, cuando escuchó las palabras de Pedro, ellos se dieron cuenta, hemos pecado, hemos crucificado al Hijo de Dios, somos culpables. Y por esa razón, cuando ellos se vieron tan culpables, prácticamente ellos estaban viendo que el infierno se podría abrir en cualquier momento y ellos podrían caer. Y ante tal horror, ellos gritaron y le dijeron a Pedro, pero hermano, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y la respuesta, bueno, ahí podemos seguir viendo la respuesta de Pedro. Pero ¿por qué actuaron de esa forma? ¿Por qué ellos se sintieron así? Fue porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, los estaba convenciendo de pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué más nos decía el verso 8? Decía, primero, convencerá al mundo de pecado. Luego decía, de justicia también. El Espíritu Santo convence de justicia. En el verso 10 se nos describe acerca de esto. Dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿De qué justicia será que está hablando acá? Ya hemos visto que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, lo confronta y le dice, tú definitivamente eres un pecador, mereces las llamas del infierno. Pero luego dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿A qué justicia? La justicia de Cristo. Porque en el hombre no hay justicia en sí. ¿Sabe por qué no hay justicia? Porque el ser humano no es justo. Estamos totalmente corrompidos, muertos en nuestros delitos y pecados. De hecho, hay un movimiento político que dice justicia social. Eso es absolutamente imposible. No existe tal cosa como justicia social porque el ser humano es totalmente corrupto. Entonces no puede dar justicia social. Pero eso es otro punto. Esto es la justicia de Cristo. Es convencer al hombre de que ha pecado, de que está tan sumido en su pecado, que lo único que merece es el castigo de Dios en el mismo infierno, y por lo tanto lo que necesita para ser salvo es que sea investido de la justicia de Cristo. Jesús fue el único justo, el único perfecto, el único recto, y lo que necesita esta persona es ser convencida de que necesita que Jesús le traspase su justicia a él, para poder entonces encontrar la salvación. Martín Lutero, que fue uno de los reformadores más conocidos, él dijo lo siguiente respecto a esto. Él dijo, el Espíritu Santo lleva al hombre a abandonar su propia justicia para refugiarse en la justicia de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del hombre. Lo lleva a abandonar su propia justicia, es decir, lo lleva a decir, yo no puedo salvarme a mí mismo. Mis más grandes obras supuestamente de justicia son trapos de inmundicia. No puedo, es imposible salvarme. Y ahí donde esta gente de Pentecostés gritó, cuando se dio cuenta de eso, gritaron, entonces, ¿qué haremos? Si he pecado, lo único que hay en mí es pecado. No soy justo. Es más, grité para que crucificaran al único justo. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, el Espíritu Santo lo está convenciendo de que ellos debían correr a la justicia de Cristo, refugiarse a la justicia de Cristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con estas otras cosas que se le atribuyen al Espíritu Santo. Un montón de manifestaciones y un montón de cosas que la gente puede hacer todo eso y aún así irse al infierno. En el verso 11 viene la tercera parte y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
queridos, si Satanás ya ha sido juzgado, porque eso lo dice la Biblia, aquí si usted se fijó, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso también nos enseña una enseñanza paralela respecto a Satanás. Una enseñanza paralela que se nos está diciendo Satanás no tiene libre acción. Es más, tanto es así que incluso Satanás ya ha sido juzgado. El otro día en Puerto Montt le decían los hermanos allá, el infierno no es infierno porque Satanás gobierne ahí. Porque desde la Edad Media hubo un pintor, me parece que se llamaba Dante, este pintor, no estoy 100% seguro, me parece que este hombre se llamaba Dante, y él lo mandaron a hacer un cuadro donde pudiera dibujar lo que se pensaba o lo que creían respecto al infierno. Entonces, este personaje pintó un gran cuadro donde mostraba personas que estaban envueltas en llamas y demonios que estaban ahí con, no sé si es la palabra acá, pero horqueta, le decimos en Temuco, que es una herramienta con 3 o 4 púas de fierro. No sé si es el mismo nombre que se le dice, pero es una herramienta. Y se ponía en este dibujo de esa forma, demonios que estaban con tridente también le llaman, con esa herramienta ahí pinchando a las personas. Entonces, desde la Edad Media para acá, la gente y aún el pueblo evangélico ha pensado que quien gobierna en el infierno es precisamente Satanás y sus demonios. Entonces la gente tiene miedo de irse al infierno no porque sea Dios el que gobierna allá, sino porque ellos dicen es Satanás el que gobierna y me está esperando con sus demonios. Entonces me voy con Dios. Pero eso no es así. En Mateo capítulo 25 se nos dice que el infierno fue preparado para Satanás y sus demonios. Él será condenado allí. Y sus demonios serán condenados con él. Satanás no gobierna el infierno. El que gobierna el infierno es Dios. Y yo sé que puede sonar, ¿qué está diciendo el hermano Gastón? Pero es así. No hay lugar donde Dios no gobierne. Él gobierna absolutamente todo. Cada centímetro del mundo le pertenece a Dios. Absolutamente todo, lo que vemos y lo que no vemos, todo le pertenece a Él. Nada ocurre sin su voluntad. Él es soberano. Él gobierna incluso sobre Satanás. Satanás no pudo hacer absolutamente nada sin la autorización de Dios cuando quiso probar a Job. Cuando quiso probar a Pedro, tuvo que pedir permiso también. Él no puede hacer nada. Cuando estaba el endemoniado Gadareno, vino corriendo donde Jesús y le dice, si nos echas fuera, por favor, mándanos a ese hato de cerdo. Pero antes incluso le dijo, has venido para atormentarnos antes de tiempo, porque ellos saben que viene tormento para ellos. Hay juicio para ellos. Serán juzgados, serán atormentados. Satanás ya ha sido juzgado. Esa es una enseñanza paralela a esto, aprovechando que estamos acá en el pasaje. De juicio entonces, por cuanto el príncipe de este mundo, dice, ha sido ya juzgado. Eso significa, mire, Hebreos capítulo 9, verso 27, dice que está determinado que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces lo que el Espíritu Santo hace, su ministerio consiste, primero, convencer al mundo de pecado, de decirle, has pecado contra Dios, estás lleno de pecado, estás muerto en delitos y pecados, de justicia, no puedes salvarte a ti mismo, necesitas la justicia de Cristo, tienes que correr a Cristo, porque si no corres a Él, no encontrarás la salvación, y de juicio, porque el juicio definitivamente viene. Todos serán juzgados, todos hemos de morir, y cuando muramos, lo único que vendrá del otro lado es juicio. Todos, sin excepciones, ricos y pobres, niños, ancianos, todos seremos juzgados, todos. El juicio viene y de eso se encarga el Espíritu Santo también de convencer.
Vamos a los versos 12 y verso 13. Vamos a ver otra cosa que también el Espíritu Santo hace en su ministerio. Ya hemos visto que Él se encarga de convencer, pero en los versos 12 al verso 13 nos dice otras cosas muy importantes también. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice el verso 12, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. El Espíritu que dice, ¿cómo se le da el nombre a este ahí? No se le llama el Consolador, se le da otro nombre. El Espíritu de verdad, hermanos. No se le llama el espíritu de emoción, no se le llama el espíritu de experiencias, no se le llama el espíritu, mucho menos se le va a llamar el espíritu de confusión. Pero muchas veces las cosas que se hablan respecto al Espíritu Santo, más que edificación, traen precisamente confusión. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto, él dice, pues Dios no es Dios de confusión. Y Jesús, hablando acerca del Espíritu Santo, nos dice el Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios es Espíritu de verdad. Él habla con verdad. No hay mentira en Dios, porque Él es santo, hermanos. Bueno, ¿y qué va a hacer este Espíritu de verdad? Dice allí, cuando Él venga, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda verdad. Y esto es de vital importancia. Primeramente, no llevo mucho tiempo, hermanos. Primeramente, ¿por qué es tan importante? Si me acompaña, 2 de Pedro capítulo 1, los versos 19 al verso 21, dice lo siguiente. Bueno, sí, ahí puedo ir buscando, yo también los tengo todos acá en mis apuntes. 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Se ha fijado que cuando se habla harto acerca del Espíritu Santo se habla en un lenguaje profético? La palabra profética. Bueno, Pedro también usa este término, pero él lo dice aquí de otra manera. Él dice, tenemos también la palabra profética más segura, porque por ahí andan muchos que dicen palabra profética, pero ninguno de ellos tiene la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura. Lo que tenemos acá, la Biblia, la palabra de Dios. Dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hermano, si hay algo que usted hace bien, o debe hacer bien, es cuando está atento a la palabra de Dios. Cuando abre esta Biblia y la comienza a estudiar. Cuando no solamente se deja llevar por las opiniones del resto, sino que usted va a la palabra y está atento. Hacemos bien, dice el apóstol Pedro. Tenemos, dice aquí, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Haciendo una alusión al Salmo, si mal no recuerdo, el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera o antorcha a mi camino. ¿Qué pasa si nosotros vamos en la noche caminando con una antorcha, con una linterna, una noche muy oscura? Y de repente apagamos, se nos acaban las pilas y quedamos sin luz. ¿Dónde vamos a ir a parar? Lo más probable es que vamos a errar el camino. Lo más probable. Para que eso no suceda, entonces, como dice Pedro acá, hacemos bien en estar atentos a esta palabra profética, que es la palabra profética más segura. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Hermanos, da lo mismo cuántos años nosotros llevemos en la iglesia, pero no somos dueños de la revelación. La revelación no salió con nosotros. La revelación no comenzó con nuestra propia denominación, aunque la amamos, pero no.
Nuestra denominación solamente tiene aproximadamente 100 años, pero la palabra, la revelación viene de mucho tiempo anterior. Y aquí dice claramente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue algo que a los hombres se le ocurrió inventar la Biblia y por eso se comenzaron a escribir. Alguien estaba aburrido por allí y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo voy a comenzar a escribir la Biblia. No, no funciona así. No fue voluntad humana. Dice aquí, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados. ¿Y por quién? Por el Espíritu Santo, hermanos. Por el Espíritu Santo. Esta Biblia, que hermano querido, que usted tiene en sus manos, esa Biblia no es cualquier libro. No es como un libro que usted va y lo consigue en una biblioteca por ahí municipal. No. Ese libro que usted tiene en sus manos, que está leyendo, fue inspirado por el propio Espíritu Santo de Dios, que es Dios también. Él inspiró ese libro. Y Pedro nos dice que este libro es la palabra profética más segura. Todas las otras palabras que dicen ser proféticas no son seguras. Están con errores. Tenemos que dudar de ellas. Pero si hay algo del cual no podemos dudar, es de este libro. Porque esta es la palabra profética más segura. Y lo garantiza el propio Espíritu Santo. Él es la garantía, porque Él la inspiró. Él la inspiró, hermanos. No necesitamos, yo sé que esto lo hemos dicho varias veces, pero conviene volver a decirlo, no necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos tener un sueño para que Dios nos guíe. No, lo que necesitamos es no tener tanto sueño más bien y abrir esta Biblia y decir, Señor, háblame a través de tu palabra. Porque el Espíritu Santo, cuando nos guía a toda verdad, es a esta verdad a la que nos conduce, al libro que Él inspiró, a la revelación que Él nos dio. En estos días, cuando estaba allá, le decía a los hermanos, nosotros muchas veces decimos, quiero una nueva revelación. ¿Para qué queremos nueva revelación? Tenemos 66 libros de nueva revelación y no los leemos, hermano. De revelación y no los leemos. ¿Y Dios nos va a dar otra revelación? No. Esto es lo que tenemos que leer. Juan capítulo 17, voy a apurarme un poco. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿A qué verdad nos conduce el Espíritu Santo entonces? A su palabra, a lo que Él ha inspirado. Disculpen, voy a acelerar un poco el ritmo. Segunda Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada nuevamente por Dios. Otra vez, por Dios. Y como la escritura es inspirada por Dios, entonces, por lo mismo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí dice algo muy importante. A fin, o sea, con el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Significará entonces que necesitamos otra cosa aparte de la Biblia para ser perfectos? ¿Necesitamos nuevas revelaciones? ¿Necesitamos ser guiados por sueños y visiones? No, hermano. Necesitamos nuevamente ir a la palabra de Dios. Si vamos a la palabra de Dios, es suficiente para hacer al hombre de Dios perfecto. Y es más, no solamente perfecto, sino que enteramente preparado para toda buena obra. Porque la palabra de Dios es suficiente. A esa palabra es que nos guía el Espíritu Santo. Volvamos a Juan. Estábamos en el verso 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, no es que hable lo que se le ocurre, sino que habla lo que dice aquí, hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y el verso 14 es también muy importante. Dice, Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, el verdadero Espíritu Santo, el verdadero ministerio del Espíritu Santo lo que hace es glorificar a Cristo. Es llevar a la iglesia a que glorifique a Cristo, solo a Cristo, no al hombre, no a nosotros, no a una institución, no a un movimiento, sino a Cristo. Nosotros, miren hermanos queridos, en el mundo hay muchas religiones. Están los budistas, ellos siguen a Buda, por eso el nombre, budista. Están los islámicos, ellos adoran a Alá. Los católicos, ellos dicen que son cristianos, pero se les conoce más bien como marianos porque siguen a María. Pero los cristianos, ¿sabe por qué se nos dice cristianos? Porque seguimos a Cristo. Por eso. Y hermanos, muchas veces se le atribuyen tantas cosas al Espíritu Santo que pareciera que la iglesia, en vez de ser cristiana, y suena feo, no quiero ser grosero con esto, pero suena como que espiritistas, o sea, siempre al Espíritu. Pero cuando la misma Biblia dice que el propio Espíritu en realidad nos va a llevar a glorificar a Cristo. Entonces, toda persona o todo movimiento, o cualquiera que se pare y diga, ay, y el Espíritu Santo nos lleva a solo hablar del Espíritu Santo y todo el Espíritu Santo y hacemos un altar al Espíritu Santo y dejando de lado a Cristo, es una imitación, es un falso espíritu. Porque el verdadero Espíritu Santo nos lleva a exaltar y a glorificar al Señor Jesucristo. Aquí deberíamos preguntarnos nosotros qué cosas que están ocupando nuestros cultos, hermanos. ¿Qué ocupa el centro de nuestros cultos? Nuestros cultos son cristocéntricos. ¿Qué ocupa nuestros púlpitos? ¿Estamos siendo cristocéntricos? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Estamos hablando esta palabra de verdad, la palabra profética más segura? ¿O comenzamos a dar nuestros consejos que nacen en nuestro intelecto, nuestro pensamiento, nuestras opiniones y dejamos la palabra inspirada del Espíritu Santo? ¿Estamos tomando el lugar nosotros del Espíritu Santo? ¿Estamos nosotros tratando de convencer a la gente? ¿Estamos tratando nosotros de empaparlos de una supuesta justicia, pero no estamos dando lugar al Espíritu Santo? Si hay algo que me ha servido mucho en el último tiempo, que para mí en los personales es como un retiro espiritual, es cuando voy a la calle y predico. Porque cuando me encuentro con un montón de gente drogada y alcohólica, me doy cuenta que no soy absolutamente nada, que soy un inútil, el inútil más grande del mundo. Que lo único que puedo hacer es poner mi fe en Dios y hablar y predicar. Y Dios, como Ezequiel, Él sabrá si da vida o no a esos huesos secos. Porque la verdad es que yo los veo y solamente veo un montón de cadáveres, que yo no puedo hacer nada. Es Él el que convence. Nunca, queridos hermanos, nunca, jamás tratemos nosotros de hacer el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros prediquemos solamente, anunciemos solamente. Lo otro le pertenece a Él. No manipulemos, no caigamos en esas cosas, que Dios nos libre. Por último llegamos al verso 15. Todo, dice el verso 15, todo lo que el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, hermano, no actúa fuera de la Trinidad. Está en una perfecta armonía, en una perfecta comunión. Tenemos que tener, hermanos, muy claro nosotros, si realmente decimos que somos guiados por el Espíritu Santo, si hablamos tanto del Espíritu Santo, entonces significará que nuestras predicaciones, por ejemplo, siempre van a tener que exaltar a Cristo. Predicación que no exalta a Cristo no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Cantamos y alabamos, delante decía un cántico, soy libre en el Espíritu. Si de verdad estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, entonces nuestras alabanzas también van a exaltar a Dios.
no tanto al hombre, no tanto al ser humano, porque hoy día muchas de las canciones hablan más de lo que yo siento, de cómo me siento yo como persona, lo que yo puedo dar, más que lo que Dios ha hecho por nosotros, más que su palabra, que su evangelio. Si usted compara los himnos antiguos con muchas de las canciones que hoy día están en las iglesias, allá teníamos un montón de doctrina y teología tremendamente bíblica y ahora tenemos solo egocentrismo. El Espíritu Santo no busca adoradores para sí mismo, busca adoradores para Cristo, hermanos. La pregunta entonces de hoy día en adelante no debe ser, hermano, fuiste al culto y ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste alguna experiencia? ¿Sentiste alguna corriente? ¿Sentiste el fuego? No. La pregunta debiera ser, hermano, ¿y ahora? ¿Qué piensas acerca de Cristo? ¿Estás siendo transformado por Cristo? ¿Estás creciendo cada vez más en el conocimiento de Cristo? ¿Estás amando más a Cristo? ¿Tu vida está siendo transformada? La evidencia, hermanos, de que estamos siendo llenos del Espíritu Santo, de que hemos sido bautizados y que estamos continuamente recibiendo la llenura del Espíritu Santo, no es simplemente, de hecho no lo es, no es que la gente comience a hablar, por ejemplo, en lenguas, unas lenguas que nadie sabe, no. No es que comience a perder el control de sí mismo. La evidencia más bien del Espíritu Santo es que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra palabra, nuestra vida diaria está siendo transformada, moldeada conforme a la persona de Cristo. El Espíritu Santo está trabajando como un escultor todos los días, formando a través de una roca y dándole forma hasta que se parezca a Cristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Lejos están todas estas otras cosas que se hablan tanto de Él, pero que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice que haría el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo, hermanos. Ese es el Espíritu Santo que la Biblia nos muestra. Lo que Cristo dijo que haría este Espíritu Santo. No otras cosas. Deseche todas esas otras cuestiones que muchas veces se hablan acerca del Espíritu Santo, porque no son verdad. No son verdad. Necesitamos volver a la palabra del Señor. En estos días, allá en la zona y por todos lados se habla tanto de avivamiento, avivamiento, avivamiento. Hermano, maravilloso que esperemos y deseemos un avivamiento, pero un avivamiento bíblico, un avivamiento realmente conforme al Espíritu Santo. Y si de verdad el Espíritu Santo obra en un avivamiento, va a partir por la palabra. Va a partir por proclamar el Evangelio fielmente. Hay arrepentimiento, hay convertimiento, hay exaltación a Cristo. No solamente, y en última instancia, de hecho, todas estas otras cuestiones sobrenaturales. Porque eso otro no sirve. Póngase de pie, hermanos. Oremos al Señor. Que nos guíe, así como aquí Jesús decía, cuando Él venga los guiará a toda verdad. Hermanos, que eso ocurra, que Dios nos libre de caer en errores, que nos libre de caer en otras cosas que no son lo que realmente el Espíritu Santo hace. Que el propio Espíritu Santo nos guíe a la verdad, que nos saque de nuestros errores, que nos saque de muchas cosas que nosotros pensábamos pero que no eran así. Que nos ayude también a vivir conforme a eso, y si es necesario de repente levantar la voz y decir, no, eso no es el Espíritu Santo, poder también hablarlo y decirlo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque tú nos reúnes, tú nos acercas siempre a tu palabra, nos haces regresar a ella. Y agradecemos en este día en particular por la obra gloriosa de tu Santo Espíritu en tu iglesia. Muchas gracias, Señor, porque así como guiaste a los discípulos, hoy día nos sigue guiando también a nosotros. Nos ha dado tu palabra, Señor, en nuestro propio idioma. La podemos tener ahora en nuestras manos, en nuestro propio idioma, y tu Espíritu Santo sigue allí trabajando, sigue obrando, sigue guiándonos. Muchas gracias por eso. Te
pido que tú bendigas a tu iglesia aquí en Castro, que tú puedas guiar, Señor, a quienes comparten tu palabra en este púlpito, que sean fieles, Señor, que sean fieles a tu palabra. Dirígelos siempre con el poder de tu Santo Espíritu, que nunca, Señor, hayan distorsiones, que nunca hayan errores, sino que tú puedas guiarlos día tras día a la única palabra profética más segura, a tu Biblia, a la Biblia que tú nos has dado. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que comparten constantemente. Gracias por la vida de mi pastor Rodrigo, de mi hermano Claudio, Señor, de mi hermano Martín, hermano Patricio. Todos los hermanos que comparten, mi hermana Ruth, mi hermana Paola, tal vez incluso otros que no recuerdo, Señor, pero tú los conoces, que comparten constantemente tu palabra. Guíale, Señor, con tu Espíritu Santo para que día tras día ellos puedan ir cada vez conociendo más tu palabra y puedan ir al mismo tiempo transmitiendo este mensaje a la iglesia para que todos vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Amén. No sé si, mi hermano, Dios les bendiga. No sé si cantamos. Bueno, mi hermana Paula.